¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 8 y el título de la lección es La humildad de la sabiduría celestial. Para comentar esta lección está con nosotros una vez más el pastor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, pastor Choroco. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración, pedir la dirección de Dios para este momento especial que vamos a abrir la palabra de Dios, por favor. Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos por las lecciones maravillosas que tú nos das para nuestra vida práctica, para ejercitar nuestro cristianismo a través de la epístola de Santiago. Pedimos tu dirección en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un niño llegó a su casa pisando fuerte en el piso y gritando y le dijo a su padre: estoy con mucha rabia de Lucas, porque él me avergonzó delante de todos en la escuela y ahora yo deseo todo lo peor para él. El padre entonces lo llevó hasta la parte de atrás de la casa donde se tendía la ropa y entonces buscó un saco de carbón que había allí y le dijo: hijo, quiero que tires estos pedazos de carbón a aquella sábana que está tendida y desfoga ahí tu ira. Así que el niño tomó la palabra del padre, agarró los carbones y comenzó a tirar a la sábana y con fuerza, con violencia, hasta que finalmente él estuvo satisfecho y parecía que había hecho todo eso contra el colega. El padre entonces al final lo llevó delante del espejo y le dijo: mira, ahora observa tu rostro. Y para sorpresa del niño, la apariencia de él era tan negra que ni siquiera conseguía mirar con sus propios ojos. El padre entonces concluyó: mira, hijo, el mal que deseamos a los otros es como ese carbón. Él puede hasta ensuciar un poco la sábana, pero en la verdad el mayor prejuicio es para nosotros mismos. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que la verdadera sabiduría se revela a través de una vida de palabras y acciones humildes y amorosas. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a estudiar dos asuntos concretamente en esta parte de la lección. En primer lugar, vamos a ver un poco acerca de la sabiduría que viene de Dios. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre la amistad con el mundo. Este es un asunto fundamental para reconocer en qué consiste la humildad que proviene de Dios. La primera pregunta ya está en nuestra boca. ¿Por qué Santiago coloca como prerequisito para recibir sabiduría la humildad? Muy bien. Bueno, quizás antes sería bueno nuevamente repetir que en la epístola de Santiago encontramos una especie de antítesis teológica. Lo mencionamos en las primeras lecciones del trimestre. Se habla de la fe verdadera, de la fe falsa, diferencia entre las buenas obras, en las obras de justicia, etcétera. Y ahora se está hablando acerca de la verdadera sabiduría que proviene de Dios versus la falsa sabiduría que proviene del mundo, ¿no? Y de eso trata la lección de esta semana. Quizás sería bueno previamente definir qué es humildad, porque si es prerequisito, habría que definir la humildad. Algunos tienen una idea equivocada de humildad. Piensan que humildad es tener un bajo concepto de sí mismo, ¿no? O un estudiante que tiene que sacar del 1 al 100, dice: yo voy a sacar solo 51 como para aprobar porque soy humilde, ¿no? Eso no significa humildad. Humildad, especialmente en el terreno espiritual, es reconocer la situación que uno tiene frente a Dios. Es reconocer su verdadera condición y que uno necesita de Dios. Por eso justamente la humildad es requisito para recibir la sabiduría de Dios. Porque si uno es orgulloso, que es lo contrario de humildad, el orgulloso piensa que todo lo sabe, que no necesita nada. Yo soy rico y me he enriquecido y no necesito el orgulloso, nada. El orgullo es Autosuficiente. Entonces no necesita de Dios. Y la sabiduría es de Él, no es de Dios. Claro, ¿no? así es. Entonces, ¿por qué es prerequisito la humildad? Porque el humilde se da cuenta que necesita de Dios, que Él no lo sabe todo,
que Dios es la fuente de sabiduría. Entonces estará listo para recibirla. Y ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto o en contraste con la sabiduría que habla Santiago que viene de abajo, ¿no? Así es. Bueno, podemos leer el texto bíblico que se encuentra en Santiago 3, y ahí está la diferencia. El 15 y 16 habla de la sabiduría que viene de Dios, perdón, la sabiduría falsa, y del 17 en adelante la sabiduría que proviene de Dios. 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación de toda obra perversa. O sea, la sabiduría del mundo trae consigo celos, envidia, enojo, guerras, disputas, codicia. En cambio, la sabiduría que es de lo alto, versículo 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, aquí tenemos una clara distinción entre los dos tipos de sabiduría y se mide por los resultados. Aquel sabio que viene, ¿no?, y expresa su sabiduría y como resultado produce celos, envidia, contención, esa es sabiduría del mundo. Es más, Santiago le llama sabiduría diabólica, porque de él proviene ese tipo de sabiduría. Él es el que comenzó con los celos y contiendas y envidias. En este contexto, entonces, sabiduría no es diferenciar entre el bien y el mal. En este contexto, sabiduría es la comprensión de cómo tratar a los demás, ¿no? Así es. La sabiduría del mundo consiste en yo trato a los demás de tal manera que me favorezca yo, me beneficie yo. De esa manera voy a tratar a los demás. Esa es la sabiduría que viene del mundo, que está motivada por la envidia, por la codicia. Lo que motivó a Satanás. Satanás regó en la mente de los ángeles primero y luego en la mente de los seres humanos la idea de que él puede ser mejor, él puede ocupar el trono. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, es una sabiduría que va a producir paz, trato amable entre los demás. Y ahí está muy claro, ¿no? Porque podemos ver que primeramente es pura. Es pura. Versículo 2. Después es pacífica. Versículo 3. Es amable o indulgente. Versículo 4. Es comprensible. El versículo 5. Está llena de misericordia. Está claro, ¿no? De buenos frutos. Imparcial. Sin fingimiento. Santiago resume todas esas cualidades en el versículo siguiente, como todo eso es fruto de la justicia, ¿no? Así es. En realidad es fruto del Espíritu Santo. Esa sabiduría es una sabiduría que justamente está en correlación con el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso son las mismas características de Santiago. Así es. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la amistad con el mundo. La pregunta 3 que queremos hacer es porque Santiago habla de ser amigo del mundo en vez de amante del mundo. Porque si está hablando en el contexto de el adulterio, ¿no? Porque Dios es celoso. Entonces, ¿cómo es que él habla amigo del mundo y no sería entonces amantes del mundo? ¿Por qué él habla más de amigo que de amante del mundo? Bueno, ser amante del mundo es tener su corazón prendado en las cosas que son del mundo. Es la acción, ¿no? Adúltera. Sí. Por decir el adulterio. Así es. Y tal vez amigo del mundo es la intención, ¿no? Así es. Tengamos en cuenta que tenemos un Dios que es celoso en el buen sentido de la palabra. ¿En qué sentido Dios es celoso? En el buen sentido. En que tiene celo por sus hijos, los cuida, los protege. Es como la gallina que cuida con mucho celo a sus polluelos de que nadie les haga daño. Pero al mismo tiempo es exclusivo. No se puede dedicar el amor a Dios, una persona no puede dedicar amor a Dios y amor a lo que se opone a Dios. Y el mundo, en este contexto, es todo lo que se opone a Dios. No solo de acción, sino de mente también, ¿no? Claro, porque las acciones comienzan en realidad en la mente. El adulterio
tanto el adulterio físico, conyugal, como el adulterio espiritual comienzan en la mente. Y entonces aquí Santiago dice amigos del mundo, como si no solamente son amantes del mundo porque la gente actúa abiertamente en contra de Dios, sino aquellos también que en su corazón albergan esos sentimientos, esa amistad por el mundo, también no son amigos de Dios. Y por eso es que Santiago dice que el amor de Dios es un amor de todo o de nada. Así es. No podemos nosotros estar con un pie en el camino de Dios y con otro pie en el mundo. Ser amante del mundo es cometer el adulterio espiritual de lleno. Y ser amigo del mundo es aquel que guarda en su corazoncito el deseo de vestir, de comer, de actuar como los otros. Escuchar, de ver. Sí, pero yo quiero aparentar que soy cristiano todavía, ¿no? Entonces, en su corazón está dividido. Y ser amante del mundo es aquel que totalmente se fue con el mundo. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. No podemos combatir el mal con el mal, y sí combatir el mal con el bien. No combatir el mal y sí el origen del mal también, porque no son las consecuencias que tenemos que combatir, no son las señales externas, es el origen del mal. Y ese origen del mal comienza de la forma como nosotros encaramos nuestra relación con Dios. Si nosotros tenemos una relación superficial con Dios, sin duda que nuestro corazón va a estar confundido y algunas veces medio tibio. Y lo que Dios quiere es saturar, llenar nuestro corazón con su amor para que tanto nuestro deseo como nuestras acciones puedan ser una bendición. Una otra aplicación, pastor. Bueno, la verdadera sabiduría hace que nosotros seamos amigos de Dios y no amigos del mundo. Y al cuidar ese hecho de ser no amigos del mundo, debemos cuidar todo aquello que nos pueda atraer al mundo. Y las cosas que nos atraen al mundo pueden venir de fuente externa o de fuente interna. De fuente externa son las tentaciones que vemos, ¿no? Pasamos por ahí, vemos una discoteca, o vemos una cantina con licores, o vemos un cine, o vemos alguna mujer, o vemos alguna cosa que nos atrae. Esas son las tentaciones externas y debemos luchar contra ello. Pero también debemos luchar contra aquellas tentaciones internas que vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y para eso nosotros debemos depender de Dios. No hay otra forma, porque nuestros pensamientos, nuestros deseos pueden ser controlados por el Espíritu Santo si nosotros se lo permitimos. Entonces, la sabiduría divina, sabiduría que proviene de lo alto, consiste en eso, en dejar que Dios controle mis deseos, tanto los internos como aquellos que son producidos por las cosas externas. Ok, vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Entrega, sumisión, humildad son ingredientes necesarios para recibir la sabiduría. Eso solo es posible cuando separamos tiempo cada día para esa entrega. Culto personal no es apenas una lectura rápida de la Biblia o el estudio de la lección. Es fundamentalmente entrega, sumisión. Entonces Dios nos otorga sabiduría para saber cómo actuar con nuestros amigos, nuestro prójimo, con las grandes decisiones de la vida, y que Dios pueda darte esa santa sabiduría y podamos primariamente tener humildad de corazón y rechazar todo indicio de egoísmo, de orgullo. Dios sature tu corazón y Él produzca sabiduría para saber cómo actuar delante de todos los desafíos que tenemos cada día. Entonces, ¿qué te parece si tomamos la decisión de abrir nuestro corazón cada día a Dios, estudiar la Biblia, lección y hacer una entrega diaria de nuestro temperamento, de nuestras formas de ser? Dios ha de actuar maravillosamente. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella reconocemos la importancia de someternos a ti,
Y esto a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos a tener ese encuentro diario y permanente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.